Bueno, hola a todos. Vamos a empezar las clases, el módulo de hematología en la, y como siempre se comienza con la patología más frecuente y más básica, que es la anemia, ¿verdad? La anemia en hematología es el motivo de consulta más frecuente que existe. Y en medicina en general también está entre los motivos de consultas más frecuentes. El más frecuente en general es el dolor, seguido de la fiebre y por ahí nomás ya está la anemia, tanto en pediatría como en adultos, como en adultos mayores. La anemia es un motivo de consulta muy frecuente. Entonces empezamos por el concepto, la definición. Se trata de un descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona siendo insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células sin que actúen los mecanismos compensadores. Los valores normales de la hemoglobina va en general entre 12 a 16. Sin embargo, eh, para definir bien la anemia, para objetivar bien la anemia, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, fijó los valores de hemoglobina para eh, conceptuar la anemia. Entonces fijó para los varones es anemia cuando la hemoglobina es menor a 13. Para las mujeres, sin embargo, es anemia cuando la hemoglobina es menor a 12, con la excepción de las embarazadas que por un mecanismo de hemodilución, en las embarazadas se considera anemia recién cuando la hemoglobina baja de 11 gramos por decilitro. Esa diferencia entre varón y mujer se debe por dos motivos, se debe a dos motivos. Uno es bien conocido, es el sangrado fisiológico normal que tienen las mujeres cada mes en su menstruación, que contribuye a esa pequeña diferencia entre el varón y la mujer. Entonces, hace que el promedio de las mujeres sea un poco menor. Y por otro lado, está más o menos emparentado. El segundo motivo son las hormonas androgénicas del varón, como la testosterona, que tienen un efecto estimulante sobre la serie roja, los glóbulos rojos, y contribuyen a que los varones tengan un promedio de hemoglobina un poquito mayor al de las mujeres. Entonces, por esos dos motivos, esa diferencia entre varón y mujer. Debe valorarse, por supuesto, el hábitat, por ejemplo, la altitud, la gente que vive en el altiplano, siempre ponemos como ejemplo a la gente de Bolivia, de Perú, allá por La Paz, Cusco, etcétera, ¿verdad? Y siempre se habla de eso cuando los jugadores de fútbol o los equipos de fútbol van a jugar allá en la altitud, que hay poco oxígeno, que se cansan más. Bueno, esa gente allá arriba está acostumbrada a las presiones menores de oxígeno y por lo tanto desarrollan un promedio de hemoglobina un poco mayor. Hay que tener en cuenta la edad, ciertas circunstancias en las que existe un mayor volumen plasmático que puede producir una pseudoanemia dilucional. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, una esplenomegalia masiva, un mieloma múltiple, una macroglobulinemia. Por ejemplo, la enfermedad de Waldenström se caracteriza por una producción exagerada de IgM, inmunoglobulina M. Así como la mieloma múltiple también tiene una producción exagerada de inmunoglobulinas y contribuye con la acumulación de líquido y por lo tanto la hemodilución de la hemoglobina, que da como consecuencia unos valores falsamente bajos de hemoglobina. Entonces, para afrontar el proceso diagnóstico de una anemia, deberán efectuarse los siguientes estudios. Siempre, siempre, siempre la clínica es mandatoria. Eh,
la historia clínica, la anamnesis, acompañado de un buen examen físico, que en el contexto de anemia sí o sí hay que ver la piel, las mucosas, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso. Y en el laboratorio, o en los elementos paraclínicos, el primer estudio y más importante y más frecuente que se pide es el hemograma, el cual tenemos que saber interpretarlos en, en toda su extensión, ¿verdad? No solamente ver la hemoglobina, sino también todos los índices hematimétricos primarios, que son el hematocrito en primer lugar. Del hematocrito con la hemoglobina hay una relación de 3 más o menos, o sea, el hematocrito dividido 3 es aproximadamente la hemoglobina. Y luego también están los glóbulos rojos. El hematocrito por 110 da aproximadamente el valor de glóbulos rojos. Esos son los índices hematimétricos primarios. Luego están también los índices hematimétricos secundarios, que son la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. Aquí hay unas fórmulas que están en los libros que sirven para calcular esos valores. Sin embargo, tienen muy poco uso práctico en la actualidad, ya que hoy en día los hemogramas se hacen en forma automatizada por los contadores Coulter ya computarizados con su software, y te dan esos valores en forma automática y mucho más exactos, ¿verdad? Lo importante es saber sus valores, el rango de la normalidad. Sabemos que el volumen corpuscular medio va entre 80 a 100, redondeando un poco sus valores. Todo lo que sea menos de 80 es microcítico, todo lo que sea más de 100 es macrocítico. La hemoglobina corpuscular media va más o menos entre 26 a 32 y la concentración de hemoglobina corpuscular media va entre 30 a 34 más o menos, ¿no? Entonces todo lo que sea por debajo de esos valores se considerará hipocrómico, y lo que está dentro de esos valores es normocrómico, ¿verdad? Cuando nos referimos a una anemia. También todo hemograma todo hemograma tiene que ir acompañado de un buen frotis de sangre periférica para poder valorar las características de los glóbulos rojos en primer lugar en el contexto de la anemia, aunque así también las características de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Ahí tenemos los 3 elementos formes que tenemos en la sangre, nadando en el plasma, que es el líquido acelular, ¿verdad? En el frotis de sangre periférica nos da muchos datos complementarios al hemograma, como la forma del glóbulo rojo, la coloración del glóbulo rojo, el tamaño del glóbulo rojo, y si tiene inclusiones u otras características de los glóbulos rojos, inclusive blancos y plaquetas. Y así también todo buen hemograma, especialmente en el contexto de una anemia, debe ir acompañado de reticulocitos. Esos reticulocitos son muy importantes en el contexto de la anemia porque es un criterio para clasificar las anemias de acuerdo a su origen o de acuerdo a su fisiopatología, lo decimos también. Básicamente divide en dos las anemias regenerativas o las arregenerativas, también llamadas regenerativas o periféricas, o arregenerativas o centrales. Es una clasificación muy importante, yo considero la más importante, ya que nos simplifica mucho el razonamiento diagnóstico. Si tenemos en cuenta que una anemia de repente se acompaña de reticulocitos aumentados,
Entonces directamente ya tenemos solamente dos posibilidades de anemia, que son las anemias hemolíticas y las anemias por sangrados agudos, ¿verdad? Por supuesto, hay varios tipos de hemólisis y varios tipos de sangrados también, pero ya entre esos dos ya no vamos a salir, ¿verdad? Recordar un poco los valores normales de reticulocitos, que en porcentaje es de 0,5 a 2%, pero siempre se recomienda no quedarse solamente con los valores porcentuales, sino también hacer el cálculo de los valores absolutos. Por lo tanto, el valor de reticulocitos de 0,5 a 2%, su equivalente en valor absoluto es de 25.000 a 100.000. Otro estudio complementario en el contexto de anemia es el perfil del hierro, ya que la anemia más frecuente que existe a nivel mundial, y aquí en nuestro país no es la excepción, es la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro. Entonces el perfil del hierro es importante. También la búsqueda de sangre oculta NS hoy en día se hace ya por el método inmunocromatográfico, que es mucho más sensible y específico. Antes se hacía por el método de Guayaco, que era un método mucho más artesanal, que cualquier elemento rojo ya podía dar como un falso positivo. Entonces se tenía que hacer por lo menos 3 días de dieta blanca, sin comer carne, ni tomate, ni locote, ni remolacha, ni embutidos, ni nada que tenga, sea rojo, ¿verdad? Hoy en día ese método se ha mejorado, el método inmunocromatográfico, pero siempre es importante hacerlo en forma seriada, porque muchas veces el sangrado o un sangradito que hay en el tubo digestivo puede ser intermitente. Y al hacer en forma seriada por lo menos 3 a 5 veces, aumentamos mucho más la sensibilidad del estudio. El por parasitológico, sabemos más todavía en nuestro medio, que los parásitos como el anquilostoma o Annalis, o Necator americano también se le llama, es muy frecuente y es causante de anemias ferropénicas por la succión de sangre que hace de la mucosa, la gran cantidad de parásitos intestinales. Y el test de Coombs directo para buscar si es que hay hemólisis o no en este paciente. En ciertos casos también es importante acompañarlo de un hepatograma, en el caso, por ejemplo, de una hemólisis, va a estar totalmente alterado. La función renal, sabemos que los pacientes renales tienen anemia. Sabemos que la eritropoyetina, una hormona estimulante también de la serie roja, se produce principalmente en los riñones, de ahí que todos los pacientes que tienen insuficiencia renal se acompañan frecuentemente de anemia también. El dosaje de vitaminas, principalmente el ácido fólico y vitamina B12, y la aptoglobina, que es una proteína globina que marca específicamente la hemólisis, un marcador específico de hemólisis, ya que una globina que se une en plasma se une a la hemoglobina libre, y de ahí, una vez que está unida al complejo aptoglobina-hemoglobina libre, se va al el sistema retículo endotelial, por lo tanto disminuye o está ausente en el contexto de hemólisis. Es importante entonces también el dosaje de esta aptoglobina. Bueno, la clasificación, decíamos que la primera clasificación y la más importante es la clasificación de la anemia de acuerdo a los reticulocitos, básicamente regenerativas o periféricas también llamadas, si es que tienen los reticulocitos aumentados más de 100.000 en general. Versus las anemias regenerativas o centrales, donde los reticulocitos están bajos o normales, o sea, menos de 100.000. Acá lo que hay que tener en cuenta es si los reticulocitos están aumentados o no. ¿Sí? Las regenerativas o centrales se le llama central porque nos indican que la médula ósea está afectada, ¿no? Que la médula ósea no está respondiendo de forma adecuada ante una anemia en ese paciente.
Lo esperado en una médula ósea sana, normal, es que cuando el paciente tenga anemia, esa médula ósea aumente su producción para tratar de compensar esa falta de hemoglobina. De ahí que las regenerativas, su nombre, son también periféricas porque el problema no está en la médula ósea funciona bien, responde con un aumento de reticulocitos. Recordemos, esos reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes que ante una anemia salen ya rápidamente a circulación y por el camino nomás ya van madurando para luego convertirse ya en un glóbulo rojo maduro. La anemia regenerativa o periférica tiene una función normal de médula ósea, la causa es extramedular y no afecta a la médula ósea. Sin embargo, la A regenerativa o central, la función de la médula ósea es insuficiente y es frecuentemente la causa de la anemia que afecta a la médula ósea. Y la anemia regenerativa o periféricas simplemente son dos, o hemólisis o sangrados agudos. Sin embargo, las regenerativas hay una diversa cantidad de causas múltiples que pueden afectar la médula ósea y causar estas anemias regenerativas. Dentro de las anemias regenerativas o periféricas, tenemos la pérdida sanguínea aguda, la anemia posthemorrágica aguda o las anemias hemolíticas. Estas anemias hemolíticas son de tres tipos otra vez, ¿verdad? Ahí podemos entrar, vamos a dar más adelante, toda una clase sobre anemia hemolítica. Están las anemias corpusculares y extracorpusculares. Las corpusculares son otra vez tres que tienen las alteraciones en la membrana, alteraciones de las enzimas o déficits enzimáticos y alteraciones de la hemoglobina. Entre las alteraciones de la membrana tenemos la esferocitosis o la hemoglobina proboscítica nocturna. En general, las anemias hemolíticas o corpusculares son también hereditarias y las extracorpusculares en general son adquiridas, con excepción de la hemoglobina paroxística nocturna HPN. Los déficits enzimáticos, principalmente el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y las porfirias. Y las alteraciones de las hemoglobinas, hay varias, como las talasemias, los síndromes falciformes, y la hemoglobina fetal, por ejemplo. Las anemias hemolíticas extracorpusculares son varias también. Por ejemplo, agentes tóxicos, agentes infecciosos, causas mecánicas e inmunológicas. Los agentes tóxicos son, por ejemplo, el hidrógeno arseniado, los cloratos como químicos, o animales como veneno de serpientes. Los agentes infecciosos pueden ser bacterianos o parásitos, como el paludismo, la bartonela. Y las causas mecánicas, las válvulas y prótesis vasculares, cardíacas principalmente, y las hemólisis microangiopáticas, como es la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, o la CID, el síndrome de HELP, y otros, ¿verdad? Y están las causas hemolíticas extracorpusculares inmunológicas. Tenemos tres grandes grupos otra vez. Los isoanticuerpos, los autoanticuerpos y las anemias hemolíticas inmunes por fármacos. Los que son por isoanticuerpos pueden ser por transfusión o enfermedad hemolítica del recién nacido. Los que son por autoanticuerpos son por autoanticuerpos calientes o fríos, donde está la anemia hemolítica por crioglutinina y la hemoglobinuria paroxística a frigore. Luego están las anemias hemolíticas inmunes por fármacos, como son los que son por inducción de autoanticuerpos, como por la alfa-metildopa, por absorción inespecífica como la apteno, la penicilina, y absorción específica inmunocomplejo como la quinidina. Bueno, por otro lado, ahí acabaron entonces las anemias regenerativas o periféricas.
Vemos entonces el otro grupo de las anemias arregenerativas o centrales. Básicamente, los reticulocitos no superan 100.000. Están normales o bajos. Tenemos las alteraciones en la célula madre, con insuficiencias medulares, las cuales pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las que son cuantitativas pueden ser selectivas, como las eritroblastopenias puras, o globales, como las aplasias medulares globales. Y las cualitativas, que tienen la dismielopoiesis, pueden ser congénitas o adquiridas. Están las anemias arregenerativas centrales por desplazamiento, las que son por déficit de trastornos metabólicos o factores eritropoyéticos, como déficit del hierro, que da la ferropenia o la anemia ferropénica, la que da un bloqueo macrofágico, como son las enfermedades crónicas, anemia de las enfermedades crónicas, y las anemias sideroblásticas en los distintos tipos de anemias refractarias con sideroblastos en anillo. Las anemias por déficit de vitaminas, principalmente vitamina B2 y ácido fólico, es las que tienen trastornos de la síntesis del ADN y anemias megaloblásticas. Y también están las anemias por causa de déficits hormonales, como eritropoyetina, hormonas tiroideas, el hipotiroidismo, los andrógenos y los corticoides. Bueno, por otro lado, ahí hemos terminado entonces las anemias, la clasificación de las anemias según los reticulocitos en regenerativa y arregenerativa. Por otro lado, tenemos la clasificación de las anemias según el volumen corpuscular medio, SM. Estas se clasifican en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Como microcítica tenemos la anemia más frecuente que existe, que es la anemia ferropénica. Hay otros como la talasemia, la sideroblástica, la intoxicación por plomo, aluminio, cobre y ocasionalmente también las enfermedades crónicas. Después veremos que la anemia de las enfermedades crónicas normalmente son normocíticas, normocrómicas, pero en una minoría de los casos, hasta un 20-30%, pueden ser también microcíticas. Están las anemias macrocíticas, entre ellas están las anemias megaloblásticas, como la anemia perniciosa, la anemia por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, la anemia por alcoholismo, por insuficiencia hepática, síndrome mielodisplásico, reticulocitosis, ya que los reticulocitos, ya habíamos dicho, ya que son las células más, son las células precursoras de los glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos inmaduros. Y como son más jóvenes, son más grandes. Entonces, cuando hay aumento de cantidad de los reticulocitos, arrastran el promedio de volumen corpuscular medio hacia arriba y convierten o sea, entran en el rango de macrocíticas. Está el hipotiroidismo, los casos de anemia plástica en recién nacidos, embarazos y ancianos, EPOC y tabaquismo, la pseudomacrocitosis, cuando hay aglutinación o hiperglucemia, hiperleucocitosis o exceso de EDTA. Y están las anemias normocíticas, volumen normal. Estas son principalmente las anemias de las enfermedades crónicas. Las anemias hemolíticas pueden ser también, salvo que tengan reticulocitosis, ya que ahí van a ser más bien macrocíticas, arrastran el volumen corpuscular medio hacia arriba. La anemia aplásica, los síndromes mielodisplásicos, las pérdidas agudas, salvo con las que tienen reticulocitosis, y la invasión medular. Bueno, finalmente, hablemos un poco de los algoritmos que nos ayudan a esquematizar nuestro pensamiento ante una anemia. Ante toda anemia, entonces, se hace la historia clínica, el examen físico, el hemograma, el frote de sangre periférica, los reticulocitos y el perfil del hierro. Se analiza el volumen corpuscular medio, si es microcítico, normocítico o macrocítico. En el caso de que sea macrocítico, en el caso de que sea microcítico, se ve el perfil del hierro,
la capacidad total de fijación del hierro y la ferritina. Se ve entonces si los reticulocitos están bajos o, o altos, ¿verdad? Si los reticulocitos están bajos, la recomendación sería hacer una punción aspiración de médula ósea y se ve el hierro en el síndrome en el sistema monofagocítico con la coloración del hierro. Se ve si existen sideroblastos en anillo y si supera el 15% se diagnostica una anemia sideroblástica. En el caso de que los reticulocitos sean normales o altos, se sospecha de una talasemia y ahí se investiga la historia familiar, ya que la talasemia es una anemia hereditaria. Para confirmar este diagnóstico se hace electroforesis de la hemoglobina, se cuantifica la hemoglobina A2 y fetal, y si es normal, se hace un estudio molecular, o sea, genético. El otro brazo de la anemia microcítica, si es que tiene el hierro bajo, se ve la capacidad total de fijación del hierro, si está alto, y la ferritina baja, reticulocitos altos, ahí tenemos, no, receptor soluble de la transferrina está alto, ahí tenemos una anemia ferropénica. En el caso de la capacidad total de fijación del hierro esté bajo o normal de la ferritina más de 100, con receptor soluble de la transferrina normal, tenemos más bien una anemia de las enfermedades crónicas. Y si la hemoglobina es menor de 8, hay que pensar en otras causas, ya que después veremos que la anemia de las enfermedades crónicas generalmente es leve a moderada. No suele ser una anemia grave. Y si la ferritina está más de 20 y menos de 100, y el receptor soluble de la transferrina está alto, hay que ver si hay una coexistencia entre enfermedad crónica con ferropenia. En el algoritmo para una anemia normocítica hay que ver si los reticulocitos están bajos, entonces se ve el perfil del hierro, si el hierro está bajo, la capacidad total de fijación del hierro bajo, o normal y la ferritina más de 100, entonces se trataría de una anemia de las enfermedades crónicas. Sin embargo, si los reticulocitos están altos, habíamos dicho ya que los reticulocitos altos dan solamente o hemólisis o sangrado. Hay que ver historia de sangrado agudo o se trataría entonces de una anemia post-hemorrágica aguda. Sin embargo, si la LDH, la bilirrubina indirecta están alta y la aptoglobina está baja, se trataría de una anemia hemolítica. Habría que ver qué tipo de anemia hemolítica. Se hace el test de Coombs. Si está positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. Si está negativo, es una anemia hemolítica no autoinmune. Hay que ver la causa. Si es mecánica, si es corpuscular, extracorpuscular, etc. Finalmente, si no se ha podido filiar hasta ahora la anemia, a pesar de todos los estudios que se han hecho ya hasta ese momento, historia clínica, examen físico, hemograma, reticulocitos, frote de sangre periférica, perfil del hierro y otros, entonces ahí recién se plantea la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea, el mielograma, principalmente cuando los reticulocitos no están elevados. Entonces, ahí tenemos la siguiente posibilidad. Si una médula ósea está normo o hipocelular, podría tratarse de una eritroblastopenia. Si la causa poco claro, hay que realizar una biopsia de médula ósea. ¿Okay? El mielograma es el aspirado de médula ósea en forma líquida que se extiende en una lámina de vidrio, se colorea y se mira al microscopio. Sin embargo, la biopsia de médula ósea es un pedazo de médula ósea, un pedazo de hueso que viene con médula ósea, se hace con una aguja un poco más gruesa. Y por supuesto, los cortes son se hacen los cortes en el laboratorio de anatomía patológica y el material es mucho más completo y representativo. Esto se hace si la médula ósea, el mielograma, da una médula ósea pobre, ya hay que ir directamente a la biopsia de médula ósea, lo cual nos puede dar, aclarar ya el diagnóstico de una aplasia medular u otras causas. Y si el mielograma nos da una médula ósea rica,
Eso puede tratarse de un síndrome mielodisplásico o una invasión celular como una metástasis, por ejemplo, o una infiltración de células blásticas o células atípicas. Bueno, y el algoritmo de la anemia megaloblástica macrocítica es un poco más complejo. Básicamente todo empieza con la historia clínica, hay que ver si hay historia de alcoholismo o hepatopatía. Si lo hay, hay que ver si es secundaria a esa, a esa historia, ¿verdad? A esos antecedentes. Hay que ver siempre los reticulocitos, si están disminuidos o aumentados. Si están disminuidos, ver el ácido fólico, la vitamina B12, hormonas tiroideas, la homocisteína y el metilmanólico. Si la vitamina B12 está bajo, medir el ácido gástrico. Si es positivo, podría ser los anticuerpos gástricos, perdón. Si es positivo, diagnosticamos la anemia perniciosa. Vamos a ver una clase sobre eso más adelante. Y si esos anticuerpos gástricos son negativos, hay que ver otras causas como mala absorción, vegetarianismo, celiaquía, por ejemplo. Por la otra rama es ver la posibilidad de hipotiroidismo. Si el ácido fólico está bajo, hay que ver, se diagnostica una anemia megaloblástica. Si los reticulocitos están aumentados, hay que ver una anemia macrocítica por causa de reticulocitos aumentados, como ejemplo, hemólisis o hemorragias. Si la vitamina B12, ácido fólico, hormonas tiroideas, homocisteína están normales, ahí ya se nos acaban las posibilidades de diagnóstico, entonces directamente tenemos que ir ya al estudio de médula ósea. PAMO es punción aspiración de médula ósea. Podemos diagnosticar así megaloblastosis por fármaco, por ejemplo, mielodisplasia médula ósea, síndrome mielodisplásico, o médula ósea hipoplásica. Ya complementamos con una biopsia de médula ósea, diagnosticando así una aplasia medular. Bueno, como vemos, uno dice anemia y no dice nada, porque hay más de 40 tipos diferentes de anemia. En las siguientes clases vamos a ir hablando de las anemias, cada anemia en particular, por lo menos las más importantes, como la ferropénica, la megaloblástica, la perniciosa, la hemolítica, la anemia de las enfermedades crónicas. Y entonces esto tenemos como introducción para poder ir ya a hablar de cada anemia en particular.